La Constitución de Bayona, los historiadores no les gusta tomarla en cuenta, piensan que la Constitución de Bayona fue una imposición francesa. La Constitución de Bayona en muchos sentidos no se ajusta al concepto, digamos, tradicional de constitución. No hay un poder del pueblo constituyente detrás de ella y no hay una regulación de derechos como lo hizo la Constitución francesa o la Constitución americana. Sin embargo, lo cierto es que la Constitución de Bayona modificó el aparato político español. Y la Constitución de Cádiz de 1812 es en buena medida una reacción a la Constitución de Bayona. Así que hay que considerar que esas fueron las dos primeras constituciones que rigieron en el Istmo. En un trabajo de investigación excelente que ha hecho el doctor Salvador Sánchez sobre la Constitución de Cádiz, él ha mostrado cómo hubo participación de panameños en las Cortes de Cádiz. Así que de alguna manera ya había un involucramiento de panameños en ese nivel. Sin embargo, hay que seguir el hilo de la historia, qué fue lo que pasó con esa Constitución. Panamá se separó, se declaró independiente de España y se unió a Colombia en los momentos en que regía en Colombia la Constitución de Cúcuta, que había sido adoptada ese mismo año, en 1821, unos pocos meses antes. En ese momento, el proyecto panameño era ser parte de la Gran Colombia. Eso era la denominación oficial del Estado colombiano en los momentos en que Panamá se une a Colombia. Sin embargo, la Gran Colombia tenía muchas presiones, había muchas tensiones internas y eso duró hasta 1830. En 1830 los venezolanos se declararon independientes, tomaron otro rumbo. Los ecuatorianos, que también eran parte de la Gran Colombia, la verdad nunca se sintieron muy escuchados ni participaron mucho en esa Constitución de 1821, así que rápidamente también se declararon independientes y en 1832 entonces se dictó una nueva Constitución que es la primera Constitución de la Nueva Granada, de la República de la Nueva Granada, en donde está Colombia con Panamá. Así que este es el contexto en que se va a producir una serie de ideas entre los panameños. Es decir, después de tener dos constituciones españolas y dos constituciones colombianas, entonces vamos a tener la primera constitución panameña. ¿Por qué primera constitución panameña? Porque es una constitución redactada por panameños, es una constitución que obedece a un movimiento hecho por panameños y es para que rija en Panamá, en el territorio panameño. Así que en ese sentido me parece que hay que darle el justo valor que esa constitución tiene. Es importante también que veamos en esta constitución un episodio de una historia más larga en la lucha por la autonomía política de la nación. Creo que es muy sabido la constitución del Estado federal, la aportación que hizo Justo Arosemena como hombre político, como intelectual, como hombre también práctico al Estado federal, pero ese es un episodio posterior, ese es un episodio que va a ocurrir 14 años después. Pienso que la escuela para haber logrado esos buenos resultados en 1855, la escuela fue la de la Constitución de 1840, justamente. También hay algunas fechas básicas que recordar sobre el movimiento de 1840.
En realidad, la independencia se decretó el 18 de noviembre de 1840. Esa independencia de Colombia se hizo sobre una base, decía una declaración original, provisional, hasta que Colombia adoptara un sistema federal, una declaración un poco extraña, pero así decía, era una independencia provisional. También hay que tomar en cuenta que en ese movimiento, el joven Justo Arosemena, que estamos hablando de una persona de 23 años, era el secretario de la convención. Cuando fue nombrado por la convención Tomás Herrera como presidente del Estado del Istmo, una de las primeras acciones de Tomás Herrera fue nombrar a José Agustín Arango de secretario de la constituyente. Por eso es que los documentos los firma José Agustín Arango al final, pero en realidad quien había estado fungiendo como secretario y quien de todas maneras fungió como una especie de asesor legal, era el hombre que redactaba los documentos, era el hombre que manejaba el aspecto práctico de esa nueva República Panameña, fue Justo Arosemena. También hay que considerar que el decreto que llamó a la constituyente es del 14 de diciembre, es decir, menos de un mes, de declarada la independencia, se convocó a una constituyente. La primera constituyente panameña se reunió por primera vez el 1 de marzo de 1841. Se reunieron por 5 meses y decidieron aprobar la nueva Constitución el 8 de junio de 1841. Lamentablemente, todo esto había ocurrido en un ambiente más generalizado de inestabilidad en Colombia, que es conocido como la Guerra de los Supremos. La Guerra de los Supremos es un fenómeno que se da en esta época en donde en las distintas regiones de Colombia se declaran independientes o independientes del gobierno central una serie de, digamos, de personas que estaban muy arraigados en el poder local y podían hacer esas declaraciones. Así que, en cierto sentido, la Constitución panameña de 1841 es una especie del reflejo en el Istmo de lo que en Colombia se está dando como la Guerra de los Supremos. El poder central colombiano finalmente puso su ejército en orden y, digamos, aplacó la anarquía en que estaba Colombia en ese momento. Como el general Tomás Herrera era la persona que había estado como presidente del nuevo Estado, y lo conocían muy bien, evidentemente. Tomás Herrera había sido uno de los grandes generales de Bolívar, era una persona que tenía los contactos, las comunicaciones con la clase política colombiana. A Tomás Herrera se le acercaron y le dijeron: estamos listos para invadir Panamá. Así que, como quien dice, compañero, prepárese. Si usted quiere ser independiente, tiene que ganarse la independencia por medio de la guerra. ¿Qué piensan ustedes que hizo Justo Arosemena en ese contexto? Bueno, en ese contexto Justo Arosemena se convirtió en capitán. Estaba listo para defender la patria en el campo de batalla. No puede haber duda alguna de que Justo Arosemena tenía muy claro, muy profundo su sentido patriótico, al punto de que si hay que ir a la guerra para defender el nuevo Estado, el hombre estaba listo para hacerlo. Sin embargo, en la dirección, el liderazgo de Tomás Herrera, que era un hombre muy conocedor del arte de la guerra, orientó, aconsejó a los panameños a que no tomaran ese camino, porque Panamá no tenía la fortaleza bélica para enfrentarse al ejército colombiano. Así que fue Justo Arosemena el que preparó el documento mediante el cual
el Estado del Istmo se reincorpora a la Nueva Granada. Y obviamente esa reincorporación de Panamá a la Nueva Granada es todavía sobre una base incierta, porque era muy claro que los panameños aspiraban a tener una autonomía política dentro del esquema colombiano, pero eso no se logró de la noche a la mañana, eso no se logró en una conversación de meses, eso tardó cerca de unos 15 años en que se hiciera efectivo con el Estado Federal y la Constitución del Estado Federal de 1855. ¿Cuál es, en este contexto, la enseñanza que nos deja la Constitución de 1841? Me parece que hay muchas maneras de abordar los frutos de la Constitución de 1841, pero uno que a mí me interesa recalcar es la necesidad del consenso político y social. No se puede tener una constitución sobre la base de la pura fuerza. No se puede tener una constitución sobre la base de la pura manipulación, porque al final esos productos no llegan a buen puerto. Y esa necesidad de negociar fue la que invitó a los panameños de 1841 a entender que no estaban listos, no tenían todas las cosas que necesitaban para tener un Estado propio, y decidieron pues volver a ser parte de Colombia, de la Nueva Granada concretamente. Como ustedes conocen la historia, fue largo ese proceso hasta que los panameños lograran tener un acuerdo fundamental sobre la existencia de un Estado propio. Eso tomó hasta el siglo XIX, hasta el siglo XX, y don Justo no llegó a verlo en vida. Eso es el sueño más caro de Justo Arosemena, la autonomía política del Istmo, que él en su momento valoró de distintas maneras. En su momento él pensó que era lo más conveniente para Panamá ser parte de un Estado federal colombiano, pero efectivamente eso también fue un proyecto que tuvo una duración no tan corta, fue unos 30 años que duró el Estado federal, pero finalmente también vino a menos. Creo que es muy importante que nosotros veamos en la vida y las obras y las instituciones que promovió Justo Arosemena un ejemplo de lo que es el civismo, un ejemplo de lo que es la educación política. La educación política no es mala, la educación política no es acerca de mentir y manipular, la educación política es acerca de entender que nuestro mejor futuro es un futuro en el cual podemos todos ejercer nuestras libertades, ejercer nuestros derechos, y lo único que puede garantizar ese ejercicio es tener un Estado propio, un Estado que se fundamente en un gran consenso de todos los panameños. Como me advirtieron que va a haber un espacio de preguntas y respuestas, yo voy a parar aquí y escuchar los comentarios que ustedes puedan tener. Muchas gracias. Sobre la Constitución de Al-Sur, que consiguió el apoyo de los Fábregas y de los Ovaldía, que le habían quitado a José Domingo Espinar Aranda y que lo habían deportado del Istmo. La Constitución de Al-Sur de junio de 1831, que es la primera constitución panameña, aunque del Istmo, aunque Al-Sur era venezolano. Y Al-Sur recibe el apoyo de la oligarquía panameña, de los Fábregas y de los Ovaldía, que le quitaron a José Domingo Espinar Aranda acusándolo de crear un estado de castas
un estado copia de Haití, porque era negro, pues. ¿Alguna otra pregunta? Para al final el señor Yanarreas contestará cada una de sus inquietudes. Por favor, recíbase levantar la mano. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge, Gracias. El sonido es malo, pero bueno, no importa. Muchísimas gracias, Jorge. Mientras hablabas, pensaba, sin internet, con tan poca gente, sin carreteras, no había avión, no había carro. O sea, ¿cómo se podían hacer todas estas cuestiones? No había luz, no había electricidad. Bueno, luz sí. No había internet. O sea, ¿cómo podía trabajar? Y era también muy poca gente, y entiendo que las personas escolarizadas también eran muy pocas. ¿Cómo crear un discurso constitucional que súper revolucionario para la época, incluso ejemplo para otros países, con tantas precariedades? Tengo una curiosidad, de repente no es tan constitucional lo que estoy preguntando. ¿Alguna otra consulta? Señor Yanarreas. Muchas gracias a Lisímaco y a Rafael por sus comentarios. Hay una cosa que el doctor Quintero enseñaba en sus cursos de Derecho Constitucional, y es que uno nunca debe pensar que porque se tiene una constitución se trata de una constitución democrática. Las constituciones no necesariamente son democráticas. Así que yo ampliaría el mismo concepto a la política. El hecho de que hagamos política no quiere decir que es política democrática tampoco. Así que en el tema de las cosas extrañas que ocurren con las constituciones, yo quiero recordarles qué fue lo que pasó con la Constitución de Bayona y en cierta medida con la Constitución de Cádiz. Y es que los franceses eran un poder revolucionario en Francia. Los franceses conquistaron, la burguesía francesa conquistó el poder arrebatándoselo a los nobles. Y fue a través de lucha, a través de sangre, a través de mucha violencia. Y cuando esos mismos revolucionarios españoles llegan a España, ¿con quién creen ustedes que ellos negocian para hacer la Constitución de Bayona? Justamente con los nobles. Entonces, las constituciones españolas muestran ese lado ambiguo, que los que son revolucionarios allá no necesariamente están interesados en la revolución en España. Sobre las condiciones de la época, yo creo que es como dice Rafael, uno debe admirarse, uno debe maravillarse de estas personas que en condiciones muy limitadas lograron tener una comprensión de su mundo. Sin embargo, sí creo que podemos decir cuáles eran las prácticas sociales que hoy más o menos se tienen conocidas, se tienen estudiadas, y que tiene que ver con lo siguiente. Primero, la imprenta, la producción de los libros. Los canales de distribución de los libros eran algo que funcionaba en la época. Segundo, los periódicos. Todas estas personas que hemos mencionado hoy escribían en los periódicos de la época. Justo Arosemena escribió muchísimo en los periódicos de la época desde muy joven. Es decir, el escribir no era un acto de perfección después de pensarlo bien durante 20 años. El escribir era lo que uno hacía todos los días y era algo que estaba al alcance de los demás ciudadanos. De esa manera, a través de los periódicos, a través de los canales de distribución de los libros, es que circulaban las ideas de la época. Y por eso es que es importante entender que el uso de un idioma extranjero se convierte en una ventana al mundo,
qué era lo que tenía Justo Arosemena, que Justo Arosemena leía en inglés. Creo que hubiera sido también importante que más personas hubiesen leído inglés y que incluso leyeran directamente del francés, pero hasta allí no llegamos. Y eso sigue siendo la condición hoy. El acceso a idiomas son ventanas a la cultura, son ventanas a otros mundos y eso nos ayuda a comprender mejor las cosas. Hay una discusión interesante en la biografía de Méndez Pereira sobre las decisiones de los padres de Justo Arosemena en cuanto a su educación. Y básicamente como que la idea era de enviar a Justo Arosemena a Inglaterra y su madre se oponía. La madre de Justo Arosemena no le parecía bien que su hijo estuviera tan lejos de Panamá. Claro, ese es un pensamiento de madre, uno puede decir. Pero al final Justo Arosemena se educó en Bogotá y en Bogotá tuvo acceso pues a esta literatura, a estas fuentes que marcaron su comprensión, marcaron ciertos debates en el Istmo, marcaron la Constitución panameña y es un poco eso lo que todavía, pienso yo, estamos aprendiendo, estamos masticando como país, qué es lo que significa una constitución, cuál es el compromiso público, político, cívico de ciudadano cuando hablamos de tener una constitución. Creo que son conceptos que vale la pena volver a discutir, son conceptos que vale la pena no trivializar, no pensar que una constitución es algo que alguien aprueba, porque si miramos la constitución como algo que alguien va a aprobar, pues estamos despojando a la constitución de todo su valor. La constitución tiene que significar algo importante en la vida pública de un país. Y yo quiero pedirle que nos pongamos la mano en el pecho y nos preguntemos si verdaderamente nosotros conocemos nuestras instituciones constitucionales. Es muy fácil despotricar contra lo que no se conoce. Es muy fácil decir que nada sirve y nada funciona. Pero me pregunto yo si esa es la actitud más positiva para lograr tener un Estado que sencillamente proteja los derechos y las libertades de sus ciudadanos. Muchas gracias. Nos ha solicitado la palabra el honorable señor Carlos Arosemena Lacayo, quien tiene desea explicar. Y tenemos aquí los dos presidentes de las comisiones que han organizado celebrar el bicentenario del doctor Justo con tantas actividades. Me han invitado a la mayoría de estas actividades y le agradezco. Y especialmente felicito a Jorge Llenareas, al profesor, porque ha explicado la Constitución de 1840 del doctor Justo Arosemena de una forma sencilla, que creo que todos hemos captado su contenido. Lo pequeño que es este mundo, que mi primo Mario Fábrega Arosemena tiene el original de ese proyecto Constitución del doctor Justo Arosemena, y juntos con los documentos que yo encontré de mi tatarabuelo, celebramos en 1996 el centenario de su fallecimiento, una exposición en el Banco Nacional de Panamá, sucursal de la avenida Justo Arosemena, que llevaba su nombre. En esa exposición yo pude conseguir una copia que me dio Mario de esa Constitución, y gracias a que tengo esa copia, por lo que hemos visto hoy, se va a poder recuperar el contenido, porque la que tiene Mario se ha dañado un poco. Después que pasó esa exposición, me ayudó mucho a poder decirles cómo fue que encontré los documentos que van a ver ahora más tarde, que son manuscritos y vivencias del doctor Justo Arosemena. Desde que hace 67 años estoy yo atendiendo todas las invitaciones que tienen que ver con mi tatarabuelo. Y yo no sabía nada cuando yo regresé a los Estados Unidos en el año 50, pero con los años, mi abuelo, Fabio Arosemena,
prócer de la independencia, y el nieto de él, y mi padre Justo Fabio Arosemena me enseñaron quién era, y comencé yo a recolectar, buscar por todos lados todo lo que podía saber de él. Cuando yo comienzo buscando los libros del doctor Justo, me encuentro en un abismo. Le preguntaba a mi abuelo y a mi padre, ¿dónde están? Él decía que sospechaba que el doctor Justo en vida se lo había pasado a sus descendientes por el ramo Fábrega. Y ahí sabemos que salieron muy buenos abogados. El primo hermano de mi abuelo, don Julio Fábrega, fue el que fundó la firma de Arias Fábrega y Fábrega con el doctor Amodio Arias. Luego, un día me da por buscar un depósito donde yo podía guardar las redes, porque yo estaba muy metido en el negocio de la pesca aquí en Panamá. Y en 1961 le pido permiso a mi abuelo que me dé el sótano que tenía de su casa en la avenida Justo Arosemena con la avenida Ecuador, donde está Lumicentro hoy en día. Yo necesitaba un depósito. Y dice, vaya, pues vas a encontrar que eso tiene 20 años, está cerrado. Y cuando yo me meto ahí, encuentro yo un estado ahí de abandono que tenía 20 años que no se abría ni la puerta.